and was in medical school. And I was just visiting, seeing the police. I love the question. You know, UNITY, I mean, And, good times. And the beautiful Boyana, my wife. What is it? You hope to be smart enough to choose. Okay. So I love her so much, and And she said, well, I'm going to be in Paris the first night. And like you, at a different time, And I had, when my agent had a person who... ¿Crees que NCIS era solo una serie sobre crímenes? Interrogatorios y agentes de élite persiguiendo asesinos? Piénsalo bien. Tras esas investigaciones había vidas reales marcadas por la tragedia. Algunas estrellas murieron tras accidentes misteriosos. Otros perdieron hijos o casi se hunden intentando sobrevivir en Hollywood. Hoy revelamos la cruda realidad del reparto de NCIS tras 23 años. Y no vas a creer quién sigue con vida. David McCallum, como el doctor Donald Ducky Mallard. Ya tenía 70 años cuando se unió a NCIS. David McCallum daba vida a Donald Ducky Mallard, el sabio forense jefe y figura paterna del equipo. Su calma inteligencia y humor convirtieron a Ducky en el alma de la serie, presentando a McCallum ante una nueva generación de espectadores. McCallum nació el 19 de septiembre de 1933 en Glasgow y vivió la Segunda Guerra Mundial. Se hizo famoso por La Gran Evasión y El Agente de Cipoll, pero su vida privada ocultaba profundas cicatrices emocionales. En los años 60, su mujer Jill Ireland le dejó por Charles Bronson, y años después sufrió otra tragedia cuando su hijo adoptivo, Jason, murió por sobredosis en 1989. Esa pérdida le acompañó en silencio durante el resto de su vida. David McCallum falleció el 25 de septiembre de 2023 en Nueva York a los 90 años por causas naturales. Durante sus últimos años, luchó contra problemas cardíacos y respiratorios tras décadas de fumar. Tras su muerte, NCIS emitió un tributo especial para McCallum y Ducky. Los fans le adoran todavía en 2026. Pese a los golpes que sufrió, McCallum jaló la estabilidad con su segunda esposa, Catherine Carpenter, con quien estuvo casado 56 años hasta morir. Sus amigos le describían como alguien detallista leal y muy bondadoso. Aunque muchos creen que nunca superó del todo la muerte de su hijo, aún con su salud debilitada, seguía volviendo a NCIS por amor al equipo y al público que le apoyó tantos años. McCallum será siempre recordado como el caballero que dio humanidad a cada escena. Sean Murray como Timothy McGee. Sean Murray tenía solo 25 años cuando entró en NCIS como Timothy McGee. Era el joven agente de campo torpe y experto en informática, que terminó siendo uno de los líderes más fuertes del equipo. Con el tiempo, McGee se volvió el pilar fundamental de NCIS. Para 2026, Murray rodó más de 480 episodios siendo el actor más veterano de la franquicia. Bethesda, Maryland, 15 de noviembre de 1977. Murray pasó gran parte de su infancia mudándose entre países. Debido a la carrera militar de su padre, tras el éxito de NCIS, enfrentó constantes acusaciones de lograr el papel por ser hijastro del productor Donald P. Belisario. Esa crítica le persiguió años generando una presión brutal tras las cámaras. Luego rumores sobre peleas e infidelidades atrajeron todavía más atención indeseada. Para 2026, con 49 años, Murray sigue siendo una estrella clave en la temporada 23. Su personaje afronta ahora tramas personales de peso, como descubrir que tiene un hijo de 18 años, mientras los rumores de su posible salida corren entre los fans. Pese a todo, Murray dice sentirse muy unido a la serie tras más de 2 décadas. Fuera de cámaras, su vida cambió al divorciarse de Carrie James en 2024 tras 20 años casados. Por esas fechas, su pérdida de peso preocupó a los fans que sospecharon falsamente de una adicción. Murray aclaró más tarde que simplemente dejó el azúcar y el alcohol para mejorar su salud. Desde entonces, vive con mucha más discreción centrado en sus hijos y lejos del drama de Hollywood. Aunque ha pasado casi toda su vida entre las cámaras, Sean Murray parece ahora más interesado en la paz que en la fama. Mark Harmon como Leroy Jethro Gibbs. Con 52 años, Harmon asumió este papel en NCIS interpretando
al estricto pero protector líder del equipo de NCIS, su intensidad serena y su autoridad silenciosa. Hicieron de Gibbs uno de los iconos televisivos de los 2000, sosteniendo la serie casi 20 años. Mark Harmon nació el 2 de septiembre de 1951 en California en una familia famosa pero exigente. Tras el éxito, sufrió un gran desgaste emocional viendo a su hermana Christine luchar contra la adicción hasta su muerte. En 1996, Harmon fue noticia al romper el cristal de un coche para rescatar a dos adolescentes de un vehículo en llamas. Años después, surgió otra polémica cuando su perro mordió a un técnico en el set de NCIS y necesitó 16 puntos de sutura. El incidente causó un gran conflicto con su compañera Polly Perrette y al parecer dejaron de rodar escenas juntos. En 2026, con 75 años, Harmon sigue muy vinculado a NCIS. Sigue como narrador y productor ejecutivo de la precuela NCIS Origins, que CBS ha renovado para una tercera temporada. Tras años sin actuar, también ha regresado a las pantallas, con Freaky Friday de Disney junto a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Fuera de la tele, Harmon lanzó su tercer libro de no ficción, Ghosts of Sicily, sobre inteligencia naval en la Segunda Guerra Mundial, escrito con Leon Carroll Jr., Leyes de Hollywood. Harmon lleva décadas protegiendo su vida privada con la actriz Pam Dauber y sus dos hijos. Aunque viejos rumores con sus compañeros resurgen a veces en la red, ha evitado casi todo drama público en estos últimos años. Han usado su nombre en estafas románticas para robar dinero a sus fans fingiendo ser él, creando un nuevo y extraño capítulo de su larguísima carrera. Aunque se alejó de los focos, Mark Harmon mantiene esa imagen de líder fuerte que hizo a Gibbs inolvidable para millones de fans. Brian Dietzen es Jimmy Palmer. Brian Dietzen tenía solo 26 años cuando apareció por primera vez en NCIS como Jimmy Palmer, el torpe ayudante del forense, que poco a poco se volvió uno de los personajes más queridos y fiables de la serie. En 20 años, Palmer pasó de ser la nota cómica al alma de la morgue, convirtiendo a Dietzen en un veterano clave de la franquicia. Nacido el 14 de noviembre de 1977, en Illinois, Dietzen forjó su carrera teatral con obras como Equus antes de la televisión. Su mayor reto llegó en 2020 cuando sufrió un ictus repentino por un trastorno de coagulación congénito en su sangre. Ese mismo año tuvo una cirugía cardíaca enfrentando dos duras batallas médicas casi seguidas. La experiencia le dejó física y emocionalmente agotado y muchos temieron que su carrera como actor terminara de golpe. En 2026, con 49 años, Dietzen sigue en la temporada 23 de NCIS y brilló en el histórico episodio número 500. Además de actuar, ahora escribe guiones para la serie y ha lanzado su propio podcast. Partners en Probies con Diana Reason Over, contando historias de 2 décadas tras las cámaras. Su vuelta al trabajo tras haber sobrevivido a un ictus y una operación de corazón es vista como una recuperación inspiradora, un milagro para todos sus seguidores. Fuera de las cámaras, Dietzen lleva casado con Kelly Scobie desde 2004 y tienen 2 hijos en común. Al contrario que otras estrellas, ha vivido lejos de escándalos y peleas públicas, prefiriendo siempre una vida familiar tranquila. Pero sobrevivir a esas 2 crisis graves cambió su perspectiva, haciéndole valorar mucho más la carrera y familia que casi pierde. Muchos fans ya no ven en él solo a Jimmy Palmer, sino a uno de los tipos más resilientes de toda la familia NCIS. Rocky Carroll es Leon Vance. Rocky Carroll tenía 45 años cuando se unió a NCIS como Leon Vance, el estricto pero respetado director que se convirtió en la autoridad máxima de la serie. Tras casi 20 años, Vance pasó de ser un misterioso extraño al líder estable que sostiene la agencia en sus crisis. Nacido como Rocky Carroll el 8 de julio de 1963, forjó su carrera teatral con las obras de Shakespeare. Durante los años 80 y 90, sufrió discriminación racial constante mientras intentaba conseguir papeles dramáticos serios como actor negro. Carroll rompió barreras trabajando sin descanso en muchísimas obras de teatro.
Estaba decidido a triunfar en una industria que rara vez ofrecía oportunidades reales a actores como él. En 2010, mientras lidiaba con el éxito de NCIS, sufrió la dolorosa pérdida de su madre por cáncer. Para 2026, con 63 años, Carol terminó sus 18 temporadas como Leon Vance. Esto ocurrió tras la impactante muerte de su personaje durante el episodio 500 de NCIS All Good Things, la muerte de Vance salvando a la agencia. Fue uno de los momentos más lacrimógenos de toda la serie. Aunque su viaje ante las cámaras acabó, Carol confirmó que seguiría trabajando tras las cámaras como director. Su primer episodio como director se emitió en abril de 2026, Leyes de los Focos. Carol es conocido como uno de los miembros más discretos y respetados del reparto. Está casado con la arquitecta Gabrielle Bullock desde 1996. Juntos formaron una familia estable con su hija lejos de los escándalos de Hollywood. Pese a dejar de interpretar a Vance, Rocky Carroll sigue muy unido a la franquicia que marcó su carrera profesional. Muchos fans ya no lo ven solo como un gran actor, sino como una pieza creativa clave para mantener vivo el universo NCIS. Joe Spano dio vida a Fornell. Tenía unos 57 años cuando empezó en NCIS como Tobias Fornell, como duro agente del FBI y viejo amigo de Gibbs. Protagonizó algunas de las tramas más desgarradoras de la serie. Su química con el reparto y su gran intensidad convirtieron a Fornell en uno de los personajes secundarios más queridos del universo NCIS. Joe Spano nació el 7 de julio de 1946. Se ganó el respeto en Hill Street Blues mucho antes de unirse a NCIS. Pero ser Tobias Fornell fue duro especialmente con las tramas sobre la muerte de su mujer y su hija Emily. Esas escenas tan trágicas exigieron años de un trabajo emocional agotador. Para muchos seguidores fueron los momentos más oscuros de toda la franquicia. En 2026, a sus 80 años, Spano sigue apareciendo como Tobias Fornell. Además, continúa en activo, haciendo cine y doblaje de voz. Se unió al proyecto de Disney Pixar Hoppers, doblando a Ancient Beavertonian. Se dejó ver en la alfombra roja junto a su hija adoptiva, Maylee Spano, a principios de 2026. Incluso a su edad, los fans y periodistas lo alaban por mantener esa calma y elegancia que siempre lo definieron. Fuera de las cámaras, Spano vive tranquilo con su mujer Joanne Zarian, residen junto a sus dos hijas adoptivas en California. Mientras otros actores de su época cayeron en polémicas por la fama, él prefirió centrarse en su familia y en su pasión por el teatro. Esa constancia silenciosa es el motivo por el cual el público lo sigue respetando hoy. Para los fans de NCIS, Joe Spano representa algo cada vez más inusual en Hollywood. Gary Cole es Alden Parker. A sus 65 años, Gary Cole debutó en NCIS como Alden Parker. Era el veterano del FBI calmado y poco convencional elegido para liderar tras la salida de Gibbs. Su humor seco y presencia constante facilitaron una de las transiciones más complicadas de la serie. Este cambio en la historia de la ficción convirtió pronto a Parker en una cara imprescindible. Se volvió esencial para la franquicia. Gary Cole nació el 20 de septiembre de 1956. Nacido en Park Ridge, Illinois, pasó décadas forjándose una carrera muy respetada en el sector. Triunfó en cine y televisión mientras lograba esquivar la mayoría de los escándalos de Hollywood. Pese a toda su vida privada, enfrentó retos dolorosos lejos de los focos. En 2018 falleció su esposa de toda la vida, Teddy Siddall. Murió justo cuando se encontraban en pleno proceso de divorcio. Aquello destrozó a Cole en un momento que ya era bastante complicado. A la vez asumió la responsabilidad de cuidar de la hija que tenían en común. Su hija convive con el autismo. Para 2026, con 70 años, Cole sigue siendo una de las estrellas principales. Protagoniza la temporada 23 de NCIS, liderando las tramas más importantes de la serie. Esta temporada su personaje afronta duros conflictos familiares tras el fallecimiento de su padre. Estos problemas coinciden con la inesperada llegada de su hermana Harriet. Fuera de NCIS, Cole regresó al cine con Freaky Friday de Disney. Actuó junto a Jamie Lee Curtis.
Pese a sus pérdidas personales, Cole mantiene una vida privada muy discreta y centrada. Es mucho más sencillo que otras estrellas televisivas de su propia generación. Se casó con Michelle Knapp en 2021 y vive ajeno a polémicas. Lleva con discreción su familia y su trabajo actoral. Los fans suelen considerarlo uno de los actores secundarios más fiables de Hollywood. Es alguien que forjó una larga trayectoria basada en la constancia, no en la fama. Jennifer Esposito es Alex Quinn. Jennifer Esposito llegó a NCIS con 43 años como Alex Quinn. Era la agente especial perspicaz y experimentada que aportaba una gran inteligencia emocional. Aportó dureza al equipo. Aunque estuvo poco tiempo en la serie, Quinn destacó muchísimo. Quinn brilló enseguida gracias a la interpretación intensa y humana de Esposito. Nació el 11 de abril de 1973 en Brooklyn. Jennifer Esposito triunfó con proyectos como Crash antes de enfrentarse a años de lucha. Sufrió durante años duros problemas tanto personales como profesionales. Luchó públicamente contra una celiaquía severa, una intolerancia al gluten muy grave. Esa dolencia la dejó agotada físicamente y la obligó a dejar de trabajar. Se retiró varias veces. En 2012 su crisis de salud fue noticia nacional. Sucedió tras su controvertida marcha de Blue Bloods. Fue una experiencia que luego definió como profundamente humillante y carente de compasión. Por aquel entonces, Esposito también soportó una presión mediática brutal. Sufrió acoso por su corto matrimonio con Bradley Cooper. Más tarde reveló que un productor influyente intentó destruir su reputación. Lo hizo difundiendo rumores falsos de que era adicta a las drogas cuando apenas tenía 26 años. Para 2026, a los 53 años, Esposito se centra en el cine independiente. Tras el éxito de crítica con su thriller criminal Fresh Kills, impactó al público al revelar que hipotecó y luego vendió su hogar. Lo hizo para saldar las deudas de la producción de su película. Cuando aparecieron videos mudándose de casa a inicios de 2026, varios tabloides afirmaron falsamente que estaba arruinada o perdiéndolo todo. Esposito aclaró luego que la venta fue voluntaria y estratégica. Buscaba independencia creativa total mientras preparaba su próximo gran proyecto. Ese nuevo trabajo se titula Mary Rides the F-Train. Fuera de la televisión, Esposito es cada vez más directa. Denunció el trato tóxico a mujeres y actores enfermos en Hollywood, pese a años de baches médicos y rumores públicos. Y presión financiera, sigue luchando para crear cine bajo sus términos sin depender de estudios. Muchos fans la admiran por sobrevivir al lado oscuro de Hollywood y por negarse a que silencien su chispa creativa. Diana Reasonover interpreta a Casey Hines en la serie NCIS. Con solo 26 años, al unirse a la serie, Diana Reasonover asumió el papel. Se convirtió en la forense con energía que heredó una sombra alargada. Hablamos del vacío que dejó el personaje de Abby Sciuto. Su ingenio, humor y calidez ayudaron a Casey a ganarse su sitio. Sucedió mientras los fans veteranos la comparaban con la anterior actriz. Nació el 6 de enero de 1992 en Detroit. Michigan. Reasonover forjó su carrera en teatro, improvisación y producciones independientes. Logró esto mientras compaginaba sus estudios con trabajos temporales como camarera. Tras sustituir a alguien tan querido en NCIS, afrontó duras críticas. El público no aceptaba a nadie tras la Abby de Polly Perrette. La presión fue agotadora, sobre todo por las comunidades de fans en línea. Esos grupos comparaban a ambas actrices de forma constante. Pero Reasonover convirtió a Casey en una experta completamente diferente. Decidió forjar su propio estilo personal en lugar de limitarse a imitar lo anterior. Para 2026, con 34 años, Reasonover sigue siendo una estrella joven muy popular en NCIS. Ha participado en más de 100 episodios de la famosa serie. Fue clave en el histórico episodio número 500 de la ficción. Hubo momentos emotivos en honor al gran legado de Abby Sciuto. En marzo de 2026 lanzó el podcast oficial de CBS Probies. Lo presenta con Brian Dietzen, revelando secretos tras las cámaras. Mientras tanto, crecen los rumores sobre un posible cruce de personajes. Podría aparecer en el nuevo spin-off titulado NCIS Nueva York.
Fuera de cámaras, Reason Over representa a una generación de artistas nueva, intérpretes que compaginan actuación, guión, comedia y activismo social. Está felizmente casada con la escritora Patricia Vietto desde 2018. Es conocida por estar muy orgullosa de su identidad y trayectoria. Sigue inspirando a jóvenes artistas y luce su éxito con orgullo. Diona defiende la representación y la inclusión en el entretenimiento. Pese a las críticas de sus inicios, Diona Reasonover convirtió uno de los relevos más difíciles de la televisión en su propia historia de éxito. Dwayne Henry como Clayton Reeves. Henry se unió a NCIS con 31 años como Clayton Reeves, el carismático agente del MI6 cuya lealtad y calidez lo convirtieron pronto en favorito del público. Aunque Reeves se marchó de repente en la temporada 15, el papel cambió su vida y lo presentó ante el público de todo el mundo. Nació en marzo de 1985 en Birmingham, Inglaterra. Henry creció en un hogar obrero con su madre adolescente y nunca conoció a su padre. Tras mudarse a Londres para ser actor, pasó por épocas viviendo en la calle, durmiendo en trenes y almacenes, haciendo cualquier trabajo para sobrevivir. Pese a sus problemas económicos, siguió audicionando y ganó experiencia en series británicas como Doctor Who. Años después, Henry confesó que entrar en NCIS fue increíble porque lo sacó de la pobreza y cambió su destino. Para 2026, con 41 años, Henry sigue su carrera con nuevos proyectos como la serie criminal The Borough, ambientada en Londres. Durante la celebración del episodio 500 de NCIS, muchos fans esperaban volver a ver a Clayton Reeves en recuerdos. Henry explicó que ahora se centra en nuevos retos creativos. También ha empezado a desarrollar sus propios proyectos de guión, inspirados en la inmigración, la identidad y los problemas sociales británicos. Fuera de la actuación, Henry se ha volcado en la caridad, apoyando a personas sin hogar y jóvenes vulnerables en Birmingham. Suele hablar con jóvenes actores sobre la perseverancia y el rechazo, basándose en sus propias y duras experiencias. A pesar de las dificultades de su pasado, Dwayne Henry convirtió una de sus etapas más oscuras en la motivación que al fin lo llevó al éxito. Katrina Law como Jessica Knight. Law entró en NCIS con 36 años como Jessica Knight, la intrépida agente famosa por su instinto y carácter reservado. Sus intensas escenas de acción y química natural con el reparto hicieron de Knight uno de los personajes nuevos más populares. Nació en septiembre de 1985 en Filadelfia, Pennsylvania. Law triunfó con papeles exigentes en Spartacus y Arrowverse mucho antes de NCIS. Mantener esa imagen de estrella de acción tuvo un alto coste físico. Sufrió lesiones y un entrenamiento constante, rodando sus propias peleas para ganar realismo. Para 2026, con 41 años, Law sigue siendo clave en la temporada 23 de NCIS. Su personaje Jessica Knight afronta graves conflictos emocionales tras rechazar un puesto en el extranjero para seguir con el equipo de Alden Parker, mientras su compleja relación con Jimmy Palmer sigue cautivando a todos los seguidores. Fuera de NCIS, participará en el próximo proyecto de acción y terror Darkness of Man 2, y se rumorea su posible regreso al mundo animado del universo DC por la celebración del aniversario de Arrow. Fuera del set, Law lleva una vida familiar muy estable con su marido Keith Endrine y su hijuya Kinsey. También está muy volcada en asociaciones de rescate animal y organizaciones que apoyan a mujeres en el cine. Sus colegas la definen como disciplinada, solidaria y extremadamente profesional en el rodaje. Tras años de papeles físicamente agotadores, Katrina Law sigue esforzándose como si aún tuviera algo que demostrar. Muse Watson interpreta a Mike Franks. Con 58 años, Muse Watson llegó a NCIS como Mike Franks, el duro exigente y mentor clave para Gibbs. Su rudo encanto sureño y su fuerte personalidad brindaron a la serie momentos de lo más emotivos y memorables. Watson nació el 20 de julio de 1948 en Alexandria, Louisiana, forjando una respetada carrera antes de ser reconocido en todo Hollywood. Ganó fama mundial encarnando al aterrador asesino Ben Willis en la película Sé lo que hicisteis el último verano.
creando un villano icónico del cine de terror de los años 90. Pese a su imponente imagen en pantalla, la vida de Watson fue mucho más tranquila y compasiva. Cuando Mike Franks murió en NCIS, los fans quedaron destrozados y surgieron rumores en redes sobre si Watson tuvo roces con Mark Harmon tras las cámaras. Watson desmintió todo, explicando que la muerte de Franks era simplemente el camino lógico. Para 2026, con 77 años, Watson sigue asistiendo a eventos de NCIS y está muy vinculado a la franquicia, sobre todo tras el estreno de NCIS Origins. Esta serie presenta una versión joven de Mike Franks, interpretada por Kyle Schmid. Los fans suelen comparar ambas actuaciones, dando nueva visibilidad a la interpretación original de Watson. Ahora dedica más tiempo a enseñar interpretación y a participar en proyectos independientes cerca de su hogar. Leyes de Hollywood. Watson vive tranquilo con su mujer Nancy desde 1997, apoyando causas por la discapacidad infantil. Sus amigos y colegas lo describen como alguien amable y muy atento. Todo lo contrario a los peligrosos personajes que le dieron la fama. Mucho tiempo después de ver a Mike Franks, muchos fans de NCIS consideran a Muse Watson un pilar emocional de la franquicia. Así queda el reparto de NCIS tras estos 23 increíbles años. Unos son leyendas, otros sufrieron mucho y algunos siguen luchando a día de hoy. Viendo todo lo que han pasado, cuesta creer lo que vemos. Es asombroso cómo han cambiado sus vidas desde que empezó la serie. ¿Qué estrella de NCIS te impactó más? Dínoslo en los comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y disfruta del antes y del después.